Hola, la primera vez que vi hacer realidad aumentada me pareció fascinante. Estaba viendo un vídeo y veía como una persona sostenía una hoja de papel en su mano derecha con un símbolo. Y luego estaba el monitor donde tenía la misma hoja de papel, pero en ella aparecía una figura moviéndose. Me pareció tan creativa la experiencia que decidí trasladarla a mis clases. Yo soy profesora de dibujo técnico en bachillerato y además doy clases a cuarto de secundaria en plástica y visual. Trabajo en el Colegio SEC Ciudad del Campo, en Madrid, que está dentro de la institución educativa SEC, una institución que se dedica al desarrollo en la educación y a las nuevas tecnologías. Les voy a presentar el proyecto que hice con mis alumnos. ¿Qué es la realidad aumentada? Es una tecnología relativamente nueva que utiliza la realidad y a esta le añade lo virtual. Es el entorno real mezclado con lo virtual. Puede ser usada en varios dispositivos como los ordenadores, los móviles o los iPad. Por ejemplo, HTC Android y iPhone son dispositivos que ya están implementando esta tecnología. Layar es un navegador para móviles que ya la utiliza. Te lo instalas de forma gratuita en tu móvil como si fuera una aplicación más y te permite ver lo que está a tu alrededor, mostrando en tiempo real la información digital sobre lo que capta la cámara de nuestro teléfono. Con Layar se van situando capas que actúan como alimentador, dotando de complejidad a la realidad que tiene el usuario delante, permitiendo la utilización de más de 300 capas que conceden información relativa a tweets más cercanos, viviendas, ocio, restaurantes y un largo etcétera. TweetAround es otra aplicación pensada para dar acceso a todos los tweets que se publican por usuarios cercanos a nuestra ubicación. TAT es una aplicación en fase experimental que vuelca toda la información que hay en la red de la persona a la que vamos a hacer una captura con la cámara. También hay juegos como el DocoBots, que es un juego que une la realidad aumentada y la geolocalización. Y por supuesto, están las guías turísticas como Just Your Trip. Los componentes que necesitamos para hacer realidad aumentada son sencillos. El monitor del ordenador, que es el instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y lo virtual. Una cámara web, que es el dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al software de realidad aumentada. Y esta cámara también puede ser la que viene integrada en el propio ordenador. El software, que es el programa que toma los datos reales y los transforma en realidad aumentada. Y por último, los marcadores o testigos. Los marcadores básicamente son hojas de papel con símbolos, que el programa interpreta y asocia a una respuesta específica. Existe software libre y gratuito para hacer realidad aumentada. Tenemos el programa ArtToolkit o el Buildar, que deja descargar una versión demo. Aquí les dejo los enlaces. Como aplicaciones de la realidad aumentada están el marketing y la publicidad destinada al aumento de las cifras en ventas, y como una fórmula óptima para dotar a la marca de un valor añadido que lo diferencia de la competencia. Evita la compra a ciegas en algunos casos o dota de originalidad al producto. Estamos viendo anuncios de distintas marcas. El primero es un coche de BMW que puedes manipular el vehículo en distintas direcciones. En el siguiente anuncio de gafas, el individuo se prueba virtualmente el producto y se va cambiando para ver cómo le quedan. Como valor de originalidad tenemos el anuncio de Coca-Cola que promociona la película Avatar. En el ámbito de la educación se utiliza como complemento a las clases o como aplicación para la museología, restauración e historia. Hay colaboraciones a nivel internacional para hacer proyectos de libros de historia, donde se reconstruyen los lugares y edificios virtualmente. En el vídeo podemos ver la aplicación para arquitectura.
Antes de comentar el proyecto a los alumnos, decidí aprender a manejar algún programa y hacerme primero yo misma la experiencia. Sé que Prensky diría que no es necesario que nosotros sepamos hacerlo y que lo importante es saber guiarlo. Estoy de acuerdo. Pero el proceso de la educación creo que es más efectivo si los docentes sabemos de lo que estamos hablando y sabemos las posibilidades de lo que estamos proponiendo. Es una cuestión de ahorro de tiempo. Sin embargo, y fíjense cómo cambia el mundo, la persona que me enseñó a hacer realidad aumentada fue un adolescente de 16 años que publica sus tutoriales en el YouTube. El objetivo de esta experiencia para alumnos de segundo de bachillerato es que aprendan a relacionar el sistema diédrico con el volumen, de manera que observando el volumen puedan manipularlo para comprender sus vistas. Así desarrollan su capacidad espacial. A partir de esto propuse una investigación a mis alumnos sobre la realidad aumentada aplicada a la visualización de piezas de dibujo técnico para relacionarlas con las vistas de planta, alzado y perfil. Se ofrecieron un grupo de 4 alumnos para realizar las piezas en volumen en el programa 3ds Max, con la extensión adecuada que pudiera ser reconocida por Buildar, que fue el programa que nosotros utilizamos. Lo único que tuve que hacer es proponer el tema y dar las herramientas adecuadas. Mis alumnos cargaron en sus notebooks los programas a partir de los tutoriales e hicieron los volúmenes indicados por mí. Para trabajar colaborativamente en red, instalamos un programa Dropbox en cada uno de los ordenadores. Así cada uno de los miembros del equipo podía ver lo que estaban haciendo los demás en tiempo real y los documentos se pueden compartir. Por supuesto, el profesor de tecnología se involucró en el trabajo, asesorándonos en todo lo necesario. Los alumnos recurrían en numerosas ocasiones para preguntarle dudas sobre la utilización del programa. Hola, soy José Ruiz, profesor de Informática y Tecnología de secundaria y bachillerato. Y bueno, acabamos de tener la primera experiencia educativa, digamos, con realidad aumentada. Nos da la posibilidad de representar los contenidos a los alumnos de una manera diferente. Además es muy útil porque interdisciplinar, porque la sencillez y los pocos requerimientos que se necesitan para llevar a cabo estos procesos, pues lo hacen muy útil para la educación en general. Una imagen digital en volumen completo, que es lo que se consigue con la realidad aumentada. Paralelamente a este trabajo fui preparando una publicación de 8 páginas con la planta, alzado y perfil de las figuras. Cada una de ellas contenía el testigo correspondiente para poder visualizarla en 3D. Aquí lo podemos ver. Los chicos involucrados venían diariamente con sus progresos y me enseñaban su trabajo para contrastarlo con el mío. Algunos de ellos hicieron excelentes progresos en el programa de 3ds. Todos ellos se entusiasmaron con la idea y la mostraban a otros compañeros y profesores orgullosos de su proyecto. Hola, soy Alejandro Morán y mi papel en este proyecto pues ha sido el crear los modelos de las figuras en 3D, y para ello hemos utilizado básicamente 2 programas, el 3D Studio Max y el Google SketchUp. Entonces con ellos hacíamos las figuras en 3D y las exportábamos, y luego con el programa de Buildar uníamos lo que son las señales a las figuras para que luego cuando se viesen en la cámara del ordenador pues la reconociese y saliese la figura dibujada. Hola, me llamo Javier Gómez Cornejo y soy uno de los miembros que cooperó en el proyecto de realidad aumentada. Pues nos ofrecimos voluntarios porque nos parecía bastante interesante el proyecto
ya que nos gusta bastante pues, los avances, estamos al día de los avances tecnológicos. Bueno, pues esta experiencia nos ha aportado, a mí concretamente, el aprendizaje de nuevas tecnologías, el tener que investigar para ver cómo se hacía y el colaborar en equipo, como es un proyecto que cada uno hacíamos nuestra parte y luego ponerlo todo en común. A veces los grandes oradores sobre educación nos quieren transmitir esto. Tenemos que cambiar paradigmas, como dice el señor Ken Robinson. La colaboración es la fuente del crecimiento. Escapar de las ideas fijas, buscando soluciones con métodos no ortodoxos, desarrollan el pensamiento lateral de Edgar de Bono. Nos llevó alrededor de 2 semanas hacer esta experiencia completa, pero a su término, cuando ya estaba todo dispuesto para presentarla a sus compañeros, toda la clase se había involucrado en el conocimiento de la realidad aumentada y les pareció bastante divertida la presentación del tema. Ante el interés por esta tecnología, me planteé trasladar la experiencia de realidad aumentada a cuarto de ESO, con una idea más creativa y solamente como demostración en un día abierto del colegio. Los alumnos de bachillerato colaboraron con una representación de alumnos de cuarto de secundaria en la realización de una actividad a partir de un videojuego para PC llamado Sport. Este juego permite diseñar y construir tus propios personajes. La idea era la siguiente: construir un personaje, exportarlo con la extensión correspondiente elegible para el buildar y asignarle un testigo para poder verlo en 3D en la pantalla. Les puedo asegurar que los chicos y chicas que participaron disfrutaron con sus creaciones. Las caras de satisfacción al término de la actividad eran la nota dominante. Con estas experiencias logramos educar en competencias digitales. Aprendieron trabajando habilidades de forma autónoma. También desarrollaron habilidades como el respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad. En el terreno del dibujo y la expresión plástica les induje al pensamiento creativo. También educamos en el conocimiento del mundo físico a través del virtual. Por supuesto, en bachillerato entendieron el tema propuesto, relacionando el volumen con sus vistas, y en cuanto a los personajes creativos de cuarto de secundaria, los alumnos aprendieron a valorar y respetar las creaciones artísticas propias y ajenas. La realidad aumentada es una tecnología que está creciendo vertiginosamente y yo creo que nosotros la podemos implementar en la educación, pero para ello vamos a necesitar un pensamiento mucho más creativo. La revolución de hoy es la educación del mañana.